Cordial saludo, tutora y compañeros. Mi nombre es Carlos Carvajal, soy estudiante de cuarto semestre en Tecnología en Radiología e Imágenes Diagnósticas. El siguiente video lo voy a realizar para la materia de Anatomía Radiológica dirigida a la tutora Lina Gutiérrez. Hoy les voy a hablar sobre el sistema óseo. Empezaré por el cráneo. El cráneo se divide en dos partes, en neurocráneo y viscerocráneo. En el neurocráneo encontramos lo que son los huesos del cráneo, el cual son 4 impares y 2 pares. Tenemos un hueso frontal, un hueso occipital, 2 huesos parietales, parietal derecho y parietal izquierdo, 2 temporales, temporal derecho, temporal izquierdo, un esfenoides y un etmoides. Además, en el cráneo tenemos unas suturas. Tenemos una sutura coronal que se encuentra en el hueso frontal, una sutura sagital que divide los parietales, una sutura landoidea y una sutura escamosa. También encontramos uniones de las suturas. La unión de la sutura coronal y la sagital se llama bregma. La unión de la sutura sagital y landoidea se llama landa. En la parte del viscerocráneo se encuentran lo que son los huesos de la cara. Son aproximadamente 14 huesos. 2 lagrimales, lagrimal derecho, lagrimal izquierdo. 2 huesos cigomáticos, hueso cigomático derecho, hueso cigomático izquierdo. 2 huesos nasales divididos por la sutura internasal, hueso nasal derecho, hueso nasal izquierdo. Tenemos 2 cornetes inferiores, cornete inferior derecho, cornete inferior izquierdo. 2 maxilares divididos por la sutura intermaxilar, maxilar derecho, maxilar izquierdo. Una mandíbula, un vómer, una hueso mandíbula, un hueso vómer, 2 huesos palatinos, palatino derecho, palatino izquierdo. En el neurocráneo se me olvidaba comentarles que también se encuentran 2 huesos más, que es el hueso esfenoides y el hueso etmoides. Ahora les voy a hablar sobre la columna. La columna está conformada aproximadamente de 31 y 33 huesos, 31 y 33 vértebras, y están divididas en 5 regiones. 7 vértebras cervicales, 12 vértebras torácicas, 5 vértebras lumbares, 5 sacras y 4 del coxis. Normalmente una vértebra está conformada por un cuerpo, por una apófisis transversa, por un agujero raquídeo y por una apófisis espinoide. La columna cervical cuenta con 7 vértebras. Las 2 primeras de ellas se diferencian de las demás por su cuerpo y estructura. La primera se llama atlas, que tiene una carilla que articulan con el hueso occipital. La vértebra atlas no cuenta con un cuerpo, solamente con un agujero raquídeo. La segunda vértebra se llama axis, del latín eje, que significa eje, que es el que nos permite girar la cabeza. La vértebra axis cuenta con una apófisis odontoides que articula o se introduce en el agujero raquídeo de la vértebra atlas. De la vértebra C2 a C6 cuenta con una apófisis espinosa bituberculosa. La séptima vértebra se diferencia de las demás porque cuenta con una apófisis espinosa mucho más pronunciada y no cuenta con un agujero transverso.
La columna torácica cuenta con 12 vértebras. Algunas de las características de la columna torácica es que el cuerpo de la vértebra es un cuerpo mucho más voluminoso que la cervical. Las vértebras torácicas se caracterizan por tener dos hemicarillas en su cuerpo, una arriba y otra abajo del cuerpo vertebral, para poder articular con las costillas. Las vértebras T11 y T12 tienen solo una hemicarilla, las cuales solo articula las vértebras las costillas 11 y 12. Las vértebras lumbares se caracterizan por tener un cuerpo mucho mayor voluminoso que la cervical y que la torácica, y debido a esto es mucho más resistente. El agujero raquídeo es de forma equilátero. En las vértebras torácicas no se llaman apófisis espinosa, sino apófisis costiformes. A continuación les voy a hablar sobre la columna sacra. La columna sacra es un hueso simétrico impar que ocupa la parte posterior de la pelvis. Se articula entre los dos huesos costales formando la articulación sacroiliaca. La columna sacra se forma por la fusión de 5 vértebras sacras formando un hueso único de forma piramidal. Lateralmente la columna sacra, de la parte anterior, la columna sacra cuenta con 4 orificios que son los agujeros sacros anteriores. En la parte posterior es completamente irregular. Tiene igualmente 4 agujeros posteriores mucho más pequeños. Me pongo como estaba antes. En la parte media se encuentra la cresta sacra, que resulta de la fusión de las apófisis espinosa sacras fusionadas, y termina hacia atrás en 2 crestas que se bifurcan. Lateralmente la columna sacra tiene a nivel de la primera y la segunda vértebra fusionada una gran superficie articular que se llama faceta articular o auricular del sacro. En el coxis podemos hablar que resulta la fusión de entre 3 a 6 vértebras y que forman una sola y tiene forma de pirámide. A continuación les voy a hablar sobre el tórax óseo. Tiene forma de cono. En la parte tiene forma de cono, es cilíndrico. En la parte inferior se encuentran los órganos, y en la parte superior el cuello. El tórax cuenta con 12 vértebras torácicas, 24 costillas, 12 a cada lado, y un esternón. El tórax tienen 2 orificios, como decía anteriormente, uno que conecta con el cuello, otro que conecta con el abdomen. Las costillas están en contacto con el esternón por los cartílagos costales. El esternón tiene forma de empuñadura de espada. Está dividido en 3 grandes partes. El manubrio del esternón en la parte superior. En la parte media se llama cuerpo del esternón. En la parte inferior se llama apéndice sifoide. En la parte lateral del esternón se encuentra una superficie articular que corresponde a la zona de inserción de los cartílagos costales. El esternón es un hueso plano. Las costillas.
son huesos planos y alargados. Articulan hacia la parte posterior con la columna y hacia la parte anterior con el esternón. Las primeras 7 costillas se denominan verdaderas porque van a articular con un solo cartílago único con el esternón. La 7ª costilla es la costilla más grande. Las costillas 8, 9 y 10 se articulan por un cartílago común, en el cual estas costillas se denominan costillas falsas. El cartílago común en el cual ellos se articulan es el 7º cartílago. Las costillas 11 y 12 nunca llegan al esternón, ¿sí? Y se denominan flotantes. Las costillas articulan en la parte anterior con el esternón y con la parte y con la extremidad posterior con la columna. La escápula está apoyada entre la primera y 7ª costilla. La pelvis ósea está conformada por los huesos costales, el sacro, el hueso costal. El sacro en la parte está conformado por el hueso costal y en la parte posterior por el hueso sacro. El costal está formado por el hueso ilíaco, el pubis y el isquion, y eso forma el acetábulo, donde articula con la cabeza del fémur. En la parte inferior está el agujero obturador. En la pelvis está el agujero pélvico, en el que protege algunos órganos y la vejiga. El hueso costal, el hueso sacro y el hueso costis forman la pelvis ósea. Muchas gracias por la atención prestada. Espero que les guste. Muchas gracias.